¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video me gustaría hablarte sobre el propósito. Puede ser como una pregunta que alguna vez te habrás hecho, como ¿cuál es tu propósito? O ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres devolverle a la vida, a tus padres, a tu familia? Si estás contento con lo que estás haciendo día a día, si solamente estás trabajando porque tu entorno te impuso ese trabajo, o finalmente te sientes cómodo con tu día a día, o como tú como persona estás devolviéndole a, no sé, al universo, a la vida, las cosas que tú quieres, o finalmente estás haciendo las cosas porque a ti te gustan, porque te sientes cómodo y porque efectivamente estás tranquilo con tu día y te gusta hacer lo que estás haciendo o cómo eres, y en ese sentido creo que todo el mundo se debería hacer esta pregunta. Porque finalmente es una brújula en el sentido de que te ayuda a tomar las decisiones. Cuando tú tienes un propósito en la vida, finalmente te das cuenta que vas con una dirección, vas con un sentido y puedes obviamente lograr crecer de la manera que tú te vas proponiendo, de la medida que tú vas como conscientemente avanzando. Y eso es importante porque muchas veces nos sentimos demasiado dejados, nos sentimos demasiado como a la deriva, podríamos decir, ya que encontrar un propósito no es fácil. Y yo te comento desde mi punto de vista, porque yo hace 2, 3, 4 años atrás, la verdad es que estaba trabajando, obviamente contento, porque sí, estaba ganando plata, sí sentía que estaba avanzando en mi parte profesional, pero la verdad es que siempre me sentía bastante vacío como en no encontrarle un sentido a las cosas que estaba haciendo. Y en ese sentido, valga la redundancia, no me sentía cómodo, no me sentía cómodo porque no encontraba lo que realmente a mí me gustaba hacer. Y bueno, sí, obviamente pedí ayuda, conversaciones, o fui obviamente a una que otra eh, cita, o como se llame, con algún psicólogo que te pueda ayudar y más o menos orientar. Y la verdad es que, claro, muchas de ellas son ideas, son obviamente información que te puedes tú llevar para empezar a pensar y mentalizarte de alguna forma, o cómo enfocar nuevamente lo que estás haciendo en ese minuto, cómo mejorar, cómo de a poco ir encontrando un propósito o ir encontrando las cosas que realmente a ti te gustan. Y la verdad es que, claro, con el tiempo se van alineando las cosas, se van cuadrando, va cuajando todo. Y bueno, creo que ahora lo que estoy haciendo me ha hecho muchísimo más feliz y contento en lo que estoy ahora trabajando y dedicándome. Creo que luego de un año en donde estuve bastante deprimido post haber cerrado mi empresa, que fueron años bastante raros porque hubieron muchos altos y bajos, y terminamos cerrando mi empresa con el socio con quien yo trabajaba, y era una empresa constructora. A mí me gustaba mucho el área de la construcción, me encantaba eso de poder crear, dibujar algo y llevarlo a la realidad, construirlo. Era muy atractivo para mí. Ahora sigo trabajando en construcción, pero obviamente no en esa empresa. Pero ese cierre obviamente fue un clic bastante grande para yo darme cuenta que tenía que volver a enfocarme, volver a buscar y como te digo, a alinearme o a encontrar como una nueva ruta en lo que tenía que hacer de aquí en adelante. Y en eso me estaba enfocando en trabajar en mí, en buscar obviamente mi propósito. Estoy muchísimo más alineado, más contento, con una mentalidad muchísimo más positiva. Y eso es lo que me gustaría conversar hoy día, es que te cuestiones, que te preguntes obviamente esta pregunta, que seas obviamente muy sincero contigo mismo para ver si efectivamente estás o no trabajando las cosas que a ti te gustan, y si estás finalmente logrando tu propósito de vida, que eso es muy importante. Y el propósito es bastante diferente a lo que son las metas. El propósito es como verdaderamente el por qué es lo que estás haciendo. Y las metas más bien podríamos decir que son el qué o el cómo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás buscando ese propósito? Entonces es inteligente todos los días enfocarse en eso, proponerse obviamente las metas, proponerse los objetivos que tú tienes o quieres más bien, para conseguir finalmente ese propósito y estar constantemente trabajando en eso, porque si no, finalmente se transforma en una rutina que a ti no te suma mucho, que no te sientes bien, que no te aporta obviamente lo que tú quieres para tu día a día. Y es muy importante tener ese propósito, porque muchas veces, como te digo, y tengo varias cosas anotadas acá, y lo quiero llevar como al área laboral, por ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, tienes muchos miedos de partir por algo,
o tienes miedo al fracaso. Muchísimos miedos pueden haber, obviamente, en tu cabeza. Si uno todos los días se cuestiona cosas nuevas, se cuestiona si es que eres bueno para tal cosa, si es que estás en el camino correcto, si es que todo el tiempo que has puesto en, por ejemplo, en tu trabajo, en tu emprendimiento o en lo que a ti se te ocurra hacer en el día a día para obviamente lograr ese propósito, obviamente que va a cuestionar si es que estás o no en el camino correcto. Entonces, esos miedos, como te digo, tienes que sacarlos de tu cabeza, tienes que trabajarlos, atacarlos lo más rápido posible para obviamente enfocarte realmente en tu propósito. Cuando empiezas como a darle vuelta a esos miedos, la verdad es que no te van a dejar avanzar ni crecer rápido. Entonces, cuando quieres buscar tu propósito, es importante que dejes de lado, obviamente, todos esos pensamientos negativos que siempre te van a ir dejar como atorado o atascado en no poder avanzar y crecer. Entonces, creo que el propósito, cuando tú lo quieres visualizar o vas en pos de un propósito mayor, es importante como te digo, dejes de lado los miedos y por otro lado te enfoques muy correctamente en cuáles van a ser los pasos a seguir para conseguir ese propósito. Por otro lado, otra de las barreras que posiblemente puedan paralizar esa búsqueda de ese propósito es como las expectativas externas. Yo creo que muchas veces nuestros familiares o los amigos te arman un escenario en el cual muchas veces tú ni siquiera estás dentro, porque tú no quieres estar dentro de ese escenario. Y la verdad es que la crítica siempre obviamente te va a entregar una información errónea, más bien podríamos decir, y te va a hacer capaz muchas veces hacer cosas que tú no querías. Entonces creo que esas expectativas que tiene la familia de ti, o decir, oh, él va a ser el siguiente o el que va a heredar el trabajo de su papá porque él es, digamos, la persona correcta, muchas veces para ti no es el propósito de tu vida, no es lo que tú quieres hacer. Entonces, en ese sentido, ten claro que muchas veces cuando tú estás trabajando y heredaste un negocio o heredaste el trabajo de alguien, posiblemente no estás 100% cómodo en lo que tú realmente quieres. Entonces, cuestiónate esas cosas, cuestiónate cuando tú vas a asumir distintas posiciones o un trabajo, como te comento, ve si que es lo que a ti realmente te gusta, porque a veces lo imponen, a veces la misma familia, a veces los mismos amigos, o es como lo que tiene que ser, no es lo que tiene que ser para ti. Entonces cuando tú tienes algo en mente, obviamente revisa bien qué es lo que tú quieres hacer, cómo quieres avanzar en tu vida. Y eso es muy importante porque finalmente es lo que te va a llenar en tu vida. Yo, como te decía, hace años atrás no estaba contento, no estaba cómodo con lo que estaba haciendo, siempre estaba buscando algo más. Y ese algo más, ¿sabes qué? Yo siempre lo llevaba como buscar o tener un resultado más. Y no era así, ¿sabes qué? Muchas veces, y ahora te digo, hace 8 meses atrás me voy dando cuenta cuando hice un cambio grande en mi vida, en donde decidí partir enfocándome en mí más bien, me he ido dando cuenta que las cosas finalmente tienen que ser para uno primero, cuando uno tiene que trabajar primero en uno, sentirse bien, sentirse cómodo con lo que está haciendo, sentirse alineado con, obviamente, con las acciones que está tomando a diario, con lo que efectivamente sale de tu boca tenga relación con tus acciones, que demuestres al mundo que con tus acciones tú estás haciendo las cosas correctas, no que estás obviamente transmitiendo información o transmitiendo contenido o transmitiendo frases o cosas que finalmente tú no haces, porque tiene que haber una correlación entre lo que tú expresas y lo que realmente haces. Yo todos los días obviamente parto con mi rutina, todos los días me enfoco en un proceso de crecimiento personal desde temprano en la mañana, desde las 5 que me levanto, y es así como lo muestro, por ejemplo, en mi Instagram, lo puedes ver. Yo todos los días estoy subiendo información, contenido de mi día a día y es efectivamente lo que hago día a día, no invento otra cosa y hago estos videos más bien por eso mismo, porque quiero dar cuenta de que mi crecimiento, de que mi avance ha sido la verdad en base a buscar un propósito, a mejorar mi mentalidad, a eliminar la parte negativa que tenía demasiado arraigada a diario. La verdad es que yo era una persona que creo que me costaba mucho como soltar, me costaba mucho enfocarme en crecer o en ser mejor. Y siendo que obviamente sí tengo muchas habilidades, siempre he sido como bueno para crear negocios, para ser emprendedor, desde siempre lo he sido, más bien, pero creo que ese lado negativo o ese lado de pensamientos que finalmente me bloqueaban no me dejó
crecer lo suficiente o enfocarme realmente en lo que valía la pena para yo sentirme que estaba avanzando con un propósito claro y significativo. Entonces, todos esos años pasados que te digo yo, fueron años en donde yo no estaba bien y obviamente todo explota cuando cierro mi constructora y ahí caigo más bien en una depresión que me costó bastante salir, pero que ya la tengo totalmente controlada y es, digamos, hace 8 meses desde que hice ese cambio y he partido obviamente con con esta nueva vida, con este nuevo formato, con esta nueva rutina, con un cambio más bien genial, porque ha sido la verdad que ¿cómo podría decir? Como un golpe duro para mí, pero ha sido tan beneficioso que cuando no hago, por ejemplo, mi rutina diaria, la verdad es que me siento muy mal porque siento que estoy falta de energía, no tengo enfoque, siento que totalmente estoy como sin chispa. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante cuando tú encuentras un propósito, cuando te sientes cómodo con lo que estás haciendo a diario, cuando tienes energía, cuando expresas esa energía, cuando estás en una frecuencia alta, que eso me lo ha dado muchísimo el deporte, es muy importante que te enfoques obviamente, en trabajar con ese propósito siempre a tu lado. Y eso es muy importante porque muchas veces, y es lo que me pasaba a mí, estaba en la oficina, me enfocaba obviamente en los resultados, me enfocaba en sacar el mejor beneficio o la mejor rentabilidad de un proyecto y no me enfocaba en mí, no me enfocaba en mí si que realmente lo que estaba haciendo era cómodo. Y creo que uno se deja muchas veces estar, se deja muchas veces de lado y cuando, por ejemplo, las personas en una empresa no están bien, obviamente que el área de trabajo se ve contaminada. Y eso fue lo que me pasó. Creo que nunca fortalecimos bien como la empresa, como una estructura base o un cimiento base, un cimiento, digamos, fuerte para, obviamente, enfrentar y cada uno de los golpes que pueden llegar a lo largo del camino. Entonces, es importante que tu propósito siempre sea claro, siempre esté como una piedra principal en cualquier camino que tú quieras tomar. Porque tienes que estar haciendo las cosas de forma agradecida, tienes que estar haciendo las cosas de forma que te agraden, porque eso es lo importante. Mi trabajo siempre ha sido emprendedor, yo siempre he sido un emprendedor y he trabajado de vacaciones, los fines de semana, pero es parte mía, siempre estoy trabajando, pero cuando tú no te enfocas realmente en ti, cuando muchas veces ganas mucha plata y dejas de lado obviamente, no sé, el propósito real de lo que tú quieres, todo se desmorona y finalmente termina por no sumarte a ti y finalmente se transforma en algo totalmente negativo. Entonces, cuando pasa eso, la verdad es que cuesta mucho levantarse y tienes que volver a eliminar cosas, tienes que resetear obviamente tu sistema, tienes que volver a enfocarte en fortalecer tu confianza, en generar autoestima nuevamente y es así como vuelves a partir y eso es lo que he estado haciendo yo, trabajando en mí, en ser constante a diario. Creo que el propósito es demasiado importante, creo que tú necesitas constantemente eh, enfocarte y siempre estar como constantemente revisando si es que obviamente vas en la línea correcta, si es que estás como en la ruta correcta, porque no hay nada más fácil que salirse del camino, empezar a hacer cosas estúpidas que no te suman, caer en vicio y finalmente es muy fácil porque los entornos te van a agarrar muy rápido, es muy fácil caer de fiesta, es muy fácil volver a tomar, es muy fácil dejar de hacer ejercicio, es muy fácil empezar a alimentarte mal y todas esas cosas lo que hacen es que pierdas el propósito, que pierdas obviamente los objetivos y finalmente no puedas crecer como tú quieres. Entonces, enfócate siempre en mantenerte lo más alineado posible, enfócate en siempre mantener una línea y ser consciente entre lo que tú expresas y lo que haces. Demuestra 100% la realidad y cómo eres. En ese sentido, como te decía, lo puedes ver en mi Instagram, malamosr, me puedes mandar un DM en base a preguntas sobre hábitos, sobre mentalidad, sobre el cambio que he realizado yo. Y la verdad es que feliz te voy a contestar todos los mensajes porque a mí me ha hecho la verdad muy bien. Tienes que ser una persona que crezca constantemente, tienes que ser una persona que viva con una mentalidad positiva. En eso me enfoco todos los días, en eso me obligo todos los días
y es así como he crecido muchísimo estos últimos meses. Mi cambio ha sido enorme. Hago estos videos obviamente porque me salen como del alma en el sentido de poder entregar información, de poder entregar el contenido, porque si el cambio es bueno, ¿por qué no te lo puedo transmitir? Así que nada, te pido que le pongas un like, suscríbete a mi canal, ojalá te sirvan estos videos y ayudamos a más gente que lo puedan ver y obviamente que sean ayudados por toda la información que constantemente voy a seguir subiendo. Nos estamos viendo. Chao.